La historia de Leona está íntimamente entrelazada con la historia de Diana, y esto no fue así desde el principio. De hecho, cuando crearon a Leona, Diana no estaba pensada en entrar en su vida. Fue hasta el desarrollo de su trama Lunari que se dieron cuenta que Leona podría tener una historia mucho más interesante. Con esto, al crear sus cambios en su historia y desarrollar a los aspectos, logran explotar una de las tensiones narrativas más complejas del lore de League of Legends. Y lo chingón de la historia de cada una es que son dos perspectivas hacia el mismo objetivo, son dos partes de una misma verdad, y es de suma importancia tener en cuenta la relación que tiene la luz del sol y la luna en Runeterra, para poder entender por qué las crearon de esta manera y por qué su relación termina siendo tan natural y al mismo tiempo tan antagónica. Leona sale al juego en 2011. Ya para esta fecha el juego cuenta con cierta popularidad, aunque aún con pocos escritores que buscaban crear una profundidad en las historias de los personajes. Así que ella debuta con una historia en los diarios de la justicia. Leona solía ser una guerrera de la tribu Rakor, que vivían y morían por la guerra. Y nada más. Uno de los eventos más importantes en su tribu era el denominado Rito de Kor, en donde dos guerreros adolescentes tenían que pelear a muerte por el derecho de obtener el arma reliquia sagrada, que solo los más fuertes y los más importantes de esta tribu podían obtener. En este caso, para poder participar en la Liga de las Leyendas y representar a esta tribu guerrera que se decía podía ganar 1 contra 10 noxianos o demacianos. De hecho, esta era la primera vez que un rakoriano iría a la liga, ya que normalmente solo se encontraban campeones de Noxus y Demacia en esta liga, con una que otra aparición jonia. Este rito era una representación de la forma de vida de los rakorianos, guerreros que no le temían a la oscuridad ni a la muerte, y para poder mantener a su tribu con vida debían hacer los sacrificios necesarios. Su oponente en este ritual, Molik, un personaje tan importante que nunca más vuelven a mencionarlo. Leona se lo papea sencillo y los líderes de la tribu le ordenan la ejecución. Ella se opone, terminando en el desdén de la orden que la rodeaba, y con los guerreros raconianos que ya habían pasado la prueba a su alrededor, con sus lanzas listas para ejecutar a Leona. Jagen, la líder, la ataca. Leona hace poco tiempo que había despertado el poder del sol, pero no quería usarlo. Ella estaba para servir al sol y no el sol para servirle a ella. Una lanza le penetra el pecho y justo en su lecho de muerte llega el rayo láser ex máquina de Riot Juegos y la lleva a la Liga de las Leyendas para que se agarre a chingazos. El primer cambio sería a la salida de Diana, un año después, y aunque en primer plano es obvio que tendrían que cambiar un poco su lore, con Diana hicieron que Leona pasara de ser una simple guerrera de Rakor rebelde a empezar a construir el camino para las historias de los Solari y Lunari, contando por primera vez su conflicto en el Monte Targón, para comenzar con el entramado entre sus historias. En este cambio, los Rakor ya son una tribu que vive en el Monte Targón, pero que en las partes más altas de este monte viven un grupo especial de ellos, que reciben un llamado especial. Estos son denominados Solari. Se retiran de la guerra para elegir dedicar su vida a la reverencia al sol. Según la leyenda, el primer Solari formó este grupo cuando se dio cuenta que podía llamar el poder del sol sobre sus enemigos. Reclamó la cumbre del Monte Targón, el punto de Valorant más cercano al sol, para su devoción, una tradición que ha pasado por generaciones. Y cabe mencionar que en este momento el Monte Targón y Valorant se veían así, y no como lo conocemos actualmente. Además, ahora Valorant es este continente y en donde se encuentran los Solari es el continente Shurimano. La cuestión es que Leona era rebelde y tan habilidosa como los mejores guerreros Rakor, que esto incluía a Pantheon, su amigo puñetas de la infancia, pero ella no compartía el fanatismo de matar como su tribu. Creía que proteger era la forma más pura de enaltecer la habilidad de un soldado. Así que en el día del rito de Kor se rehúsa a matar a su contrincante y por tal blasfemia deciden ordenar su ejecución. Cuando intentaron ejecutarla, la luz solar descendió del Monte Targón, cegando a todos los presentes momentáneamente. Cuando se recuperó la vista de Leona, tenía la armadura, el escudo y la espada sagrada Solari, que era pasada entre los guerreros solares de la antigüedad y de leyenda. Todos a su alrededor estaban aturdidos y con esto los Solari se encargaron de enfocar más las habilidades de Leona para que pueda mostrar la luz en las batallas más oscuras, que esto es una clara referencia a su definitiva. Y aquí es importante
interesante que te adelante un poco de la historia con la que debutó Diana. Diana nació entre los Solari. Inquisitiva de naturaleza, cada día que pasaba se iba alejando de la ideología de sus hermanos. Siempre ha encontrado consuelo y guía en el cielo nocturno, cuestionando el dominio del sol en su sociedad. Así que los sabios Solari solo respondían a sus cuestionamientos con burlas y castigos. Un día encontró un mensaje oculto entre los tomos Solaris que la llevó a un valle oculto en el monte Targón, llegando hasta una entrada secreta y antigua en donde encontró un templo lleno de murales y reliquias religiosas inscritas con los sigilos de la luna. Convencida de que era prueba irrefutable, regresó con los sabios Solari, pero para su sorpresa esto fue tomado como blasfemia y traición del más alto grado. Deciden ordenar su ejecución, pero cuando intentan ejecutarla, el enojo y el dolor en el corazón de Diana hizo que ella llamara a la luna para darle fuerza. El poder lunar dentro de ella aumentó, destrozando sus ataduras y matando a los sabios. En este momento, y con 2 actos de rebeldía, surgieron 2 caminos, el de Leona para guiar a los Solari y el de Diana para redimir a los Lunari. Y desde la perspectiva de Leona, la luz solar protege y la luz lunar mata. Este es el punto en cuando empieza a ver esta rivalidad. Encontrándose en la misma situación, la luz solar protege de forma diferente a la luz lunar. Hasta aquí solo sabíamos que eran rivales. Interesante, sí, pero le faltaba algo spicy. 2020, y llegan los cambios que encaminarían el nuevo Lord de Leona y Diana, haciendo que su relación con ella no solo sea la de enemigas juradas, sino mucho más compleja, agregando capas a una historia de antagonismo, culminando este entramado entre sus historias, dando sentido a que el sol y la luna las liga por siempre, manteniendo conceptos como que Leona es una guerrera templaria de los Solari, que cuenta con este escudo y esta espada especiales, la espada del Zenith y el escudo del amanecer, conservando que sean reliquias sagradas para los Solari, además que los Rakor ahora es una tribu que se entrega a la dureza de vivir en una montaña, habitando en los límites mismos de la resistencia humana. Rakor ahora significa la tribu del último sol, y su gente cree que han habido varios mundos antes de este. Un hermoso guiño al lore antiguo y las múltiples versiones que habían surgido anteriormente. Además que retoman esta gran idea de la guerra a través del cosmos, entre los aspectos y el vacío. En sus leyendas se dice que estos mundos han sido destruidos por una gran catástrofe. Los profetas revelan que si el sol es destruido, no habrá más existencia. Así que los guerreros Rakor deben estar listos para pelear contra los enemigos del sol, entregándose en mente y alma a este fin. Para ellos, la pelea es un acto de devoción, una promesa para mantener la luz del sol brillando. Con esta promesa, encaminaban a todos a ser guerreros infalibles y despiadados que asesinan y atacan sin vacilar. Leona no es excepción. Ella aprendió a pelear tan pronto pudo caminar, peleando contra feroces bestias y entidades pálidas sin ojos, que esto hace referencia al lore actual de Diana. Ella pelea contra estas entidades constantemente que se entienden provienen del vacío. El caso es que Leona un día encuentra a un chico que no habla su idioma y que claramente estaba perdido y preocupado. Ella lo deja ir y todo bien si no fuera porque el puñetas llamado Atreus la ve y la acusa con su papi. Y no es mame, esto es literal, dice que va a acusarlo con su papá. Con esto se le condena a Leona como una hereje y solo existe una sentencia: pelea a muerte con cuchillos. Así que su contrincante puñetón, Atreus, y ella terminan peleando durante horas, ninguno bajando su guardia ni dando el golpe final, todo hasta que los Solari bajarían del monte para profesar una visión que hablaba de una guerrera cuyo fuego quemaba más intenso que el sol, una hija de Targón que traería unidad al reino celestial, y creían que la habían encontrado al fin en Leona. Con esto se encaminaría de ser una guerrera Rakor a una Solari, en el templo sagrado de los Solari que está en un bastión en la zona este del monte. Ahí descubrió cómo le rendían tributo al sol como fuente de toda la vida y rechazaban cualquier otro tipo de luz, denominándolas como falsas, contando ahora con un nuevo estatus como Rahorak, que en rakoriano significa seguidores del horizonte, forjándola en una guerrera sublime
que con tiempo ella sería una fanática servidora del sol, motivada por esta profecía y entregándose completamente a la doctrina Solari. Así, básicamente son todos sus compañeros, sin cuestionar las enseñanzas de los sabios, excepto por una: Diana. La relación entre Leona y Diana es complicada desde el inicio. Leona entregada a la fe Solari, Diana una mente que, curiosa, busca cuestionar lo que se considera indebido y blasfemo. A pesar de eso, establecen una conexión que no encuentran con ninguna otra persona en el templo Solari. Asciende conmigo es una gran historia que muestra cómo poco a poco se desarrolla su amistad a pesar de ser contrarias, descubriendo apreciar lo que es ajeno a ti en alguien que te complementa. Y habla del potencial amor expresado en más que un beso durante un festival Solari, que de esta historia ya hablamos a más profundidad en el especial de San Valentín que puedes ver en el canal sobre los elementos del amor de Erich Fromm. Lamentablemente para ella sus caminos se separan. Diana encuentra la verdad sobre los Lunari, de lo cual hablaré a más detalle en su video, pero lo que tienes que saber ahorita es que ella se da cuenta que la luna tiene su propia luz. Al querer explicarle esto a los sabios Solaris, junto con lo que había encontrado como evidencia, que obviamente no lo aceptan, Leona presencia como Diana convoca el poder de la luna y quema a los sabios con una luz plateada muy al estilo de su definitiva. Sin los líderes Solari, Leona toma la responsabilidad de traer a la justicia a la única que amaba. La persigue hasta escalar el monte Targón sin comer, sin tomar agua, sin descanso, y no consigue encontrarla. En su lugar halla la ciudad de oro y plata, una majestuosa ciudad de otro plano en la punta del monte Targón. Y ella contempló cómo el templo Solari era tan solo un simple eco de su magnificencia, cayendo de rodillas en éxtasis de lo que estaba presenciando. Elegida por el aspecto del sol, le imbuye su poder mediante una columna abrasadora de luz. Encontró dentro de ella una presencia llenando su ser con poder aterrador y conocimiento olvidado sobre las primeras eras del mundo. Todavía conservaba sus recuerdos y pensamientos. Era dueña de su propia carne, pero con algo dentro de ella, que era vasto e inhumano, que la había elegido para ser su recipiente mortal, otorgándole estos poderes increíbles y este conocimiento terrible que ahora atormentan su ser y le pesan en su alma. Una guerra a través del cosmos que llegaría poco a poco a Runeterra, un olvido que jura devorarlo todo. Ahora escucha lo que dice Leona cuando ganas en Legends of Runeterra. Sol Invictus. Sol Invictus. Del latín se traduce al sol invencible o invicto, el nombre oficial del dios sol del Imperio Romano que se representaba de esta manera. ¿Te recuerda a alguien? Este dios fue instaurado por Aureliano, que también te debería recordar a alguien. Aurelion Sol fue quien hizo que el plano celestial tuviera como manifestación el plano material, creando soles a partir de extractos de su alma. Este sol en específico obviamente inspira a Leona, pero no solo eso, si hay un dios sol, también hay uno de la luna, el cual se llama, tú lo adivinaste, Luna, que su representación era establecida por una trinidad, Diva Triformis, Proserpina, Hécate y Diana, cuyos altares contenían estas representaciones. ¿Te recuerda a alguien? El principal cambio de Leona es incluir a Diana en su lore, que hasta antes de su salida al ser Rakor estaba encaminada a estar ligada nada más con Pantheon, con una tensión narrativa muy pobre y una idea muy basada en la cultura espartana, que era lo que inspiró a crear a los Rakor y a Pantheon, haciendo que Leona cayera dentro de esta historia de guerreros especiales medio grecolatinos, pero no más. Ahora, con la inclusión de su media naranja, sabemos que ambas son receptáculos de los aspectos de la luna y el sol, que son representadas por estas gemelas, y cuentan con un canto en Legends of Runeterra en sus interacciones de voz. And from the heavens, two beings came, one robed in silver's glow, the other clad in golden flame. Though both were formed of cosmic light, they fought, for they were two alike. And so these two split night from day, so each could always have their way. Es increíble la construcción de la historia de ambas. Nos dan indicios de que son mitades de un ente completo. El sol como la luz que manifiesta lo material y la luna como la luz que revela lo espiritual. Pero de esto hablaremos en los cambios al lore de Diana.